que cuando se habla de la vértebra tipo, en la parte del arco, y se habla del pedículo, dice que presenta escotaduras vertebrales, y bueno, todo lo que dice yo no entiendo si habla del pedículo o del arco en general. Las escotaduras intervertebrales están en el borde craneal y caudal de cada pedículo. Era lo que hoy a la mañana veíamos cuando hablábamos de los forámenes intervertebrales. Ah, entonces habla de cada pedículo. Ok, gracias, no me Claro, había quedado claro. claro. Eso lo van a ver después, ahora cuando después vean si ven el video de la mañana, van a ver que ahí hablamos de foramen intervertebral y de cómo se forma el foramen intervertebral eh, a partir de dos vértebras contiguas, ¿sí? Una vértebra craneal y una vértebra caudal. ¿Sí? Gracias, ¿Yo puedo profe. hacerle una consulta de las articulaciones atípicas? Sí, a ver. No termino de entender en la atlanto-occipital qué Sí. es la superficie elipsoidea y el foramen magno. El foramen magno está en el hueso occipital, ¿sí? Ah, cuando vemos el hueso occipital, que es un hueso del cráneo, ¿sí? Tendrían que pegarle una leidita al hueso occipital. En la parte central vemos el foramen magno, que es el comienzo del canal vertebral, es por donde la médula espinal va a salir de adentro del cráneo. Y a ambos lados del foramen magno, los dos cóndilos del occipital que van a articular con el atlas. ¿Sí? ¿Sería como el principio del foramen vertebral o no? El canal vertebral. Ah, ok. El ¿Y foramen la magno es el comienzo del superficie? canal vertebral. Ah, ok, perfecto. ¿Y la superficie elipsoidea? Los cóndilos, el cóndilo izquierdo y el cóndilo derecho, a ambos lados del foramen magno. Ah, listo, gracias. Yo tengo una pregunta del ligamento nucal. Sí. Como lo de las bolsas nucales no terminé de entender y de lo de la que tiene dos porciones distintas. Bueno, a ver. ¿Cómo está formado el ligamento nucal? El ligamento nucal, esperen que vamos a hacer un dibujito. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Profe, disculpe, ¿qué va a dibujar? Ahí me pidieron que hablar un poquito del ligamento nucal. Ah, ok, gracias. Entonces, el ligamento nucal se extiende a lo largo de toda la columna cervical. Vamos a dibujar la columna cervical, por eso vamos a empezar dibujando el cráneo. El cráneo articula con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Después tendríamos el axis. Cervical 3, 4, 5,
6, cervical 7, torácica 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. Entre cervical 7 y torácica 1 aparece la primera costilla. Bien, entonces, el ligamento nucal es continuación del ligamento supraespinoso. Si nos acordamos que acá, uniendo los procesos espinosos de las vértebras, teníamos el ligamento supraespinoso. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Ese ligamento supraespinoso ¿sí? A partir de torácica 2, torácica 3, se va a proyectar directamente hacia la cresta nucal. Formando el ligamento nucal. Profe dijo cresta nucal. Ajá. En realidad se inserta inmediatamente ventral a la cresta nucal en la protuberancia occipital externa. ¿De acuerdo? Sí. Esa parte del ligamento nucal que se continúa del ligamento supraespinoso, que es una cuerda elástica muy fuerte, va a constituir lo que llamamos la porción funicular. Porción funicular o cordón del ligamento nucal. ¿Sí? Bien. Ahora, desde esa porción funicular hacia los procesos espinosos de las vértebras cervicales, se va a extender la porción laminar. Esa porción laminar va a estar cubriendo, va a estar rellenando todo este espacio, formada por tejido conectivo elástico. Bueno, todo ese no. Miren, porque si no dibujo bien acá, se me escapa el amarillo. Ahora creo que sí, vamos a andar bien. Ahí está. ¿Sí? Bueno, no, se metió dentro de las vértebras, que no tendría que meterse dentro de las vértebras, pero ya voy a ver por dónde. Por acá. Doc, ¿cómo anda? Hay gente que quiere entrar. Oh, Dios. Uno había. Bien. Entonces, esa es la porción laminar del ligamento nucal. Esa porción laminar no es completa. ¿Por qué? Porque en el equino aparece entre la porción funicular, entre el cordón
y alguno de los procesos aparece un espacio donde se van a formar bolsas sinoviales, como ya hemos estudiado en generalidades, ¿sí? Bolsas sinoviales subtendinosas. Una muy importante aparece a nivel de la cruz. ¿Sí? Otra aparece a nivel del axis. Y otra aparece a nivel del atlas. Son bolsas sinoviales subtendinosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Que aparecen para proteger a la porción funicular entre las vértebras o los procesos espinosos y la porción funicular. Entonces dijimos, esta es la porción laminar. Esta es la bolsa que conocemos como bolsa de la cruz. Profe, ¿esa es en la que en el Power lo llama bolsa subligamentosa supraespinosa? Exactamente. Ok. Esta es la bolsa axial o axoidea. Y esta es la del atlas. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Recuerden que en los carnívoros también aparece el ligamento nucal, pero es más corto porque llega nada más que se va desde la región de la cruz hasta insertarse en la espina del axis. La porción laminar es muy delgada, algunos autores directamente dicen que no está en los carnívoros. En realidad en el perro, porque en el gato no está directamente. En el gato no hay ligamento nucal directamente. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra duda? Gracias. No, por favor. Profe, hablar de apófisis y procesos, ¿es lo mismo? Sí, solo que uno está bien y el otro está mal. Se habla de procesos. Ah, ok, gracias. Yo no termino de entender bien los ligamentos interóseos del diente en la atlantoaxial. No entiendo bien dónde se unen, que decía que una parte era en occipital y otros en el atlas, pero Claro, claro. A ver, pero no sé si es por especie o dentro de la misma especie, como yo ahí digamos. les mandé, ¿vieron los dibujitos que yo les mandé? ¿Estuvieron mirando un poquito? No, total, ¿para qué les mando yo dibujitos? Total, si los dibujitos los mando pues estoy aburrido. ¿Los de la mañana? No, los del aula virtual. Ah, no. A ver, vamos al aula virtual. Yo no sé para qué les mando cosas y después ni las miran. Acá donde dice material de estudio, tienen un dibujito atlantoaxial equino coloreada. Entonces la abrimos, este dibujito. Y acá vemos un dibujito de la articulación atlantoaxial del equino coloreado.
¿Sí? A ver si entendemos este dibujito. ¿Qué es lo que hemos sacado? Sacamos el arco, ¿sí? El arco dorsal del Atlas, sacamos el arco del axis y sacamos el arco de cervical 3. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bien, Sí, profe. bien, ahí me gusta. Perfecto. Entonces, el Atlas va a articular con los cóndilos del occipital. ¿Sí? En una articulación sinovial condilia. De esa articulación, bueno, acá tenemos el ligamento, la cápsula articular, que esta parte dorsal de la cápsula articular se denomina, a ver quién leyó, ¿cómo se denomina? Esta es la membrana atlanto-occipital dorsal. Profe, hay alguien que quiere entrar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ok. sí. Muy bien. Y luego aparecen los ligamentos. Esperen que se me está poniendo muy lenta la compu. No, bueno, déjalo ahí. Luego aparecen los ligamentos propios de la articulación atlantoaxoidea, los ligamentos del diente del Atlas. Esos ligamentos del diente del Atlas son los que estamos viendo a este nivel. Esos ligamentos del diente del Atlas tienen dos planos. Un plano más superficial, que está formado por lo que llamamos la membrana tectoria. La membrana tectoria, ¿sí? Que acá en este dibujito la cortamos de un lado pero no del otro, para poder ver lo que hay más en profundidad. ¿Sí? Pues si no veríamos todo tapado por la membrana tectoria. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hicimos el dibujito? Sí. ¿Ah? Bien. Y luego tenemos este ligamento, aquí en profundidad, que es el ligamento longitudinal del diente. ¿Ah? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Que es sí. la continuación de este ligamento. ¿Qué ligamento es este que estamos viendo acá? Es el ligamento longitudinal dorsal, que sigue todo a lo largo de toda la columna vertebral. Entiende que estamos viendo el piso del canal vertebral. ¿Sí? Sí, Sacamos sí, el profe. arco. ¿Está? Ahora bien, yo después le dejé otro dibujito, que es el dibujito del perro. Esperen que vamos a dejar entrar a Agustina, que está llegando. El otro dibujito que les dejé es el dibujito del perro. Que tiene dos dibujitos.
Acá en el dibujito del perro, de un lado está la articulación entera con las dos cápsulas articulares, la del atlanto axial y la del atlanto occipital. Y del otro lado hicimos un preparado parecido al anterior, sacando los arcos. ¿Sí? Y acá tenemos también, aparecen otros ligamentos. ¿Está? ¿De acuerdo? Ya Sí, sacamos sí, la membrana tectoria. En realidad en carnívoros la membrana tectoria es muy finita. ¿Pero la membrana tectoria contaría como un ligamento o es solamente Sí, membrana? sí. Ok. Y acá vamos a ver que aparecen otros ligamentitos. ¿Sí? Por un lado, vamos a ver el ligamento transverso. Este es propio de los carnívoros y aparece también en el cerdo. El ligamento transverso. Y los ligamentos alares. ¿Ah? Sí, sí. La presencia de estos ligamentos varía de una especie a otra. Yo creo que en un flash cónsul de anatomía 1 del cuatrimestre pasado lo expliqué, no me voy a acordar en cuál. A ver, espérenme un cachito, vamos a dejar entrar aquí. Voy a dejar de presentar un minuto, a ver si lo encuentro para no hacer de vuelta todos los dibujos. Porque sé que en algunos sé que lo expliqué, así que no quiero repetir todos los dibujos de vuelta. Mirá, mirá. ¿Quién llama a nuestra morada? Ya va, ¿eh? Acá, si se fijan, este es un dibujito que hice en el cuatrimestre anterior. ¿Ven? ¿Se ve ahí? No, No no tengo. estás compartiendo. Ya voy. Compartiendo, profe. Ya comparto. ¿Sí? Acá vemos cuando todavía no retiramos la membrana tectoria, y acá hicimos una serie de dibujitos comparando entre el equino, ¿sí?, el bovino y el canino. Y vemos los tipos de ligamento que pueden aparecer. El ligamento longitudinal del diente,
el ligamento del vértice del diente, los ligamentos alares y el ligamento transverso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la posición de cada uno de ellos. Y entonces hicimos este cuadrito aquí, donde tenemos cada uno de los 4 ligamentos que pueden aparecer en el diente del atlas, perdón, en el diente del axis, de dónde a dónde va cada uno y en qué especie están. Fíjense que el equino tiene un solo ligamento, el ligamento longitudinal del diente. En el bovino aparecen 2, el ligamento longitudinal y el ligamento del vértice. Y en el canino aparecen 3, el ligamento del vértice, los ligamentos alares y el ligamento transverso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Este después también se los voy a compartir, se los voy a subir a los grupos para que todos lo tengan, porque este es del cuatrimestre anterior. ¿Está? Sí, profe. Gracias. Hago todo lo que puedo. A ver, admitir a este. Profe, por las dudas, le aviso está silenciado. Sí, sí, porque estaba hablando de algo que ustedes no pueden escuchar. Bien. Bueno, ¿qué otra duda tenemos? Perdón, y lo último de lo del ligamento del vértice. Yo tenía anotado que iba del vértice del diente hasta la porción basilar del occipital. Claro, Que basta el hueso occipital, sí. hasta el hueso occipital, la parte basilar. ¿Qué sería? La parte basilar del occipital, sí, sí. Ok, pero ¿qué sería ese basilar? La parte basal, la parte ventral del occipital. Ah, ok, gracias. Muy bien. Espere que ahí está llegando más gente. Ahora le vamos a abrir la puerta. Estoy haciendo lugar en el pizarrón, porque si no me quedo sin lugar en el pizarrón. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otra duda tenemos? Profe, hay un Sí, compañero que pregunta por qué la articulación atlantoaxial es sinovial trocoide. Dice que no entiende dónde realiza el movimiento trocoide. claro. A ver, el diente del axis va apoyado sobre el arco ventral del atlas. Si yo hago una esquemita, el arco ventral del atlas lo podríamos simplificar como si fuera una especie sí, como un arco, pero invertido, ¿no es cierto? ¿Está? ¿De acuerdo? Y sobre ese arco ventral va a apoyar el diente del axis, que tiene esta forma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces es como si yo agarrara el axis
Y entonces... ¿Sí? Y al estar apoyado ahí le permite hacer movimientos de rotación en el sentido de ese eje en el que está apoyado. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Bien, por eso decimos que la articulación atlantoaxial es una articulación sinovial trocoide. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, perfecto. ¿Qué otra duda? Profe, ¿podemos ver los músculos de las diferentes regiones? A ver. Los que describimos como músculos de la columna son los músculos epiaxiales, ¿sí? ¿Ya vieron ahí el videíto de músculos epiaxiales? La explicación. Sí. Sí, me quedé por la mitad, pero bueno. ¿Cómo? No, que me quedé por la mitad, digo, pero... Bueno, después lo pueden ver completito. Pero lo importante ahí es ubicar, primero, los músculos que reconocemos como músculos epiaxiales. ¿Cuál es la definición de músculos epiaxiales? Son músculos somíticos, inervados por las ramas dorsales de los nervios espinales. ¿Sí? Están inervados por las ramas dorsales de los nervios espinales. No hay otro criterio para definir musculatura epiaxial. No tiene nada que ver ni dónde están ubicados, ni por dónde van, ni con quién se relacionan. No, el único criterio para definir la musculatura epiaxial es la inervación. Y por lo tanto, para hacer músculo epiaxial hay que estar inervado por las ramas dorsales de los nervios espinales. ¿Sí? Sí. Fundamentalmente van a estar ocupando lo que se denomina la gotera vertebral. La gotera vertebral es el espacio que queda hacia lateral y dorsal de cada vértebra. Entonces, por ejemplo, si yo hago un corte transversal de la columna a la altura de una vértebra torácica, ¿sí? Yo hago un corte transversal de la columna a la altura de una vértebra torácica. Esperen que voy a ordenar un poquito más el pizarrón. A ver, ayúdenme a hacer el dibujito. Yo tendría el cuerpo de la vértebra. Estamos haciendo un corte transversal, ¿sí? El cuerpo de la vértebra. El arco, supongamos que el corte pasó justo por una articulación intervertebral. Entonces ahí, en vez de ver el cuerpo de la vértebra, el corte estaría pasando por el fibrocartílago, con lo cual veríamos la parte del anillo fibroso, los micrófonos y en el centro el núcleo pulposo.
¿sí? Luego veríamos el arco vertebral. Y el proceso espinoso, justamente como es una vértebra torácica, el proceso espinoso es bastante largo. Y termina acá en un extremito. Ahí está. ¿Sí? Los procesos transversos son pequeños. ¿Sí? Pero, como es una vértebra torácica, ¿quién estaría articulando con ella? Que lo veríamos, las veríamos acá. Las costillas. Veríamos una costilla, exacto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Este espacio que tenemos aquí, este espacio, ese espacio entre el proceso espinoso y la parte horizontal de la costilla, es lo que llamamos gotera vertebral. ¿Sí? Entonces, si yo en el parcial les pregunto, ¿los músculos que están en la gotera vertebral son los músculos epiaxiales? ¿Ustedes qué me van a decir? Que sí. Que no, Que sí. no. Si me dicen que sí, está mal. Me pueden decir que está, me quieren decir que sí, díganme que sí. Pero ¿saben qué? Les voy a poner que está mal. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son Tiene los que estar inervado. ¿Cuáles Que son los esté Tiene que estar inervado músculos por las ramas dorsales de las Los que ramas están dorsales de inervados la por las ramas nervios. dorsales de los nervios espinales. Que de casualidad la mayoría de los músculos epiaxiales están en la gotera vertebral. Pero por estar en la gotera vertebral no se convierten en epiaxiales. Hay otros músculos que están en la gotera vertebral, trapecio, romboides, ¿sí? Serrato dorsal, retractor de la última costilla, elevador de las costillas. Todos esos músculos están en la gotera vertebral, pero no son epiaxiales. ¿Sí? Entonces, por el hecho de estar en la gotera vertebral, no se convierten en epiaxiales. ¿De acuerdo? Sí, Bien, profe. Sí. bien. Sí, profe. Entonces, esos músculos epiaxiales están ubicados de manera longitudinal, es decir, corren de caudal a craneal, a lo largo de la columna vertebral, fundamentalmente fijándose sobre algunos accidentes óseos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos músculos? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es una división. Tenemos que tratar de imaginarnos si esa es la gotera vertebral. Vamos a ver en qué puntos un músculo podría fijarse. Podríamos tener un punto de fijación a nivel de los procesos espinosos. ¿De acuerdo? Un punto de fijación a nivel de los procesos transversos. Y un punto de fijación a nivel de las costillas. ¿Está? Sí. ¿Sí? Sí, Sí, profe. Ahora, ¿qué pasaría si viéramos, en vez de ver una vértebra torácica, hiciéramos un corte a nivel de una vértebra lumbar? Tendríamos el cuerpo de la vértebra lumbar, el arco,
el proceso espinoso, que ya no es tan largo como el de las torácicas. Y en vez de la costilla, ¿qué veríamos acá? Los procesos mamilares. No, es así de largo el mamilar, ¿le parece? El transverso. El Transverso. proceso transverso. El mamilar también lo veríamos acá chiquitito. Ahí veríamos un mamilar y acá veríamos el otro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Este punto de fijación, que acá se fijaba en la espina, en las lumbares, ¿dónde lo podríamos poner? Y lo podríamos poner también en las espinas, ¿sí o no? ¿Está? Sí. Está bien. Este punto de fijación, que en las torácicas se fijaba en la costilla, ¿dónde lo podríamos poner en las lumbares? En el proceso transverso. En el proceso transverso, perfecto. Y este punto de fijación, que aquí se realizaba en las transversas, ¿dónde lo podríamos poner acá? Pues la transversa ya está ocupada. ¿Dónde lo pondrían ustedes? ¿Las costillas? No, si acá no hay costilla en el lumbar. En los El que está- mamilares. En los mamilares, perfecto. Quiere decir que al nivel del dorso, al nivel del tórax, venía por las espinas, a nivel lumbar, ¿por dónde sigue? También por la espina, ¿sí o no? Sí. El que acá venía a nivel de las transversas, a nivel lumbar, ¿por dónde sigue? Por las mamilares. Y el que acá venía a nivel de las costillas, a nivel lumbar, ¿por dónde sigue? Por las Transverso. Las transversas. transversas. Y ahora vamos a dibujar una vértebra cervical. Acá. ¿Está? También tenemos el cuerpo. Esperen que voy a ver. No, está bien, entra perfecto. Tenemos el cuerpo de la vértebra cervical. El arco. El proceso espinoso es muy pequeñito. Tenemos los grandes procesos articulares. Y tenemos los procesos transversos. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, Sí. diga, muy bien, sí, perfecto. Bien. Pero también podríamos dibujar algo más acá. Podríamos dibujar, voy a respetar el color. ¿Quién sería este que dibujé acá? ¿Qué sería eso? El ligamento nucal. El ligamento nucal, perfecto, el ligamento nucal. ¿Sí? Bien, vamos a analizar un poquito a nuestros puntos de inserción. Lo que acá venía en las costillas, a nivel de las cervicales, ¿dónde les parece que se va a insertar? Y costillas no hay. Entonces, este punto que acá venía en las costillas se va a fijar en las transversas. ¿De acuerdo?
Y lo Sí. que aquí se fijaba en las transversas, ¿dónde se va a fijar en las cervicales? En la Se va a proceso. fijar En los En los procesos articulares. en articulares. los articulares. Perfecto. Y lo que acá iba a las espinas, en las cervicales puede tener dos lugares para fijarse. Se puede fijar en la espina, ¿sí? O se puede fijar en el ligamento nucal. Entonces, si yo hago un cuadrito para resumir estas líneas de inserción, yo tengo tres grandes líneas de inserción. Una línea de inserción lateral, una línea de inserción intermedia y una línea de inserción medial o mediana, ¿sí? Y la podemos analizar a nivel del cuello, a nivel del tórax, dijimos, lo voy a hacer con letra prolijita. Una línea de inserción lateral, una intermedia y una medial. ¿Está? Y dijimos que las podíamos analizar a nivel cervical, a nivel del tórax, y a nivel lumbar. Muy bien. La línea lateral la hicimos en color amarillo. Vamos a respetar el color. La línea intermedia la hicimos en verde. Y la línea medial o mediana la hicimos en violetita. Bien, entonces, esta línea lateral a nivel cervical, ¿por qué estaba representada? Por Por los procesos transversos. procesos. Perfecto, por los procesos. Aguante un cachito. Hola. Sí, Fer, decime. Fer, todo lo que sea presencial.
Perfecto, listo. Listo. Sí, la parte de investigación y eso, ¿podemos seguir siendo el laboratorio y eso? Está bien, yo voy a cuidar, claro, voy yo a cuidar la cátedra y listo. Porque está bien, yo mañana sí, mañana lo cité a José a la mañana para el tema de cerrar la cátedra y ya después, listo, voy yo solo hasta, listo, perfecto. Listo, listo, doctor, perfecto. Bárbaro, un abrazo, chao, chao. Listo. Muy bien. Bien, sigamos. ¿Dónde estábamos? Acá. Ahí está. Entonces, los procesos transversos para la inserción cervical. A nivel del tórax, ¿dónde se realizaba esa inserción? La En las costilla. costillas, perfecto. Y a nivel lumbar, también de vuelta En los procesos en los transversos. procesos transversos. Perfecto. Ahora nos vamos a la línea de inserción intermedia. A nivel cervical, ¿por qué estaba representada? Procesos Muy articulares. bien. A nivel cervical, estaba representada por los procesos articulares. A nivel del tórax, por transverso. ¿Sí? Muy bien. Y a nivel lumbar, por los procesos mamilares. ¿Sí? Y si vamos a la línea medial o línea media, tenemos que a nivel cervical esta es la más complicada, estaba representada por los procesos espinosos y el ligamento nucal. Pero será de Dios. Ale. ¿Sí? A nivel del tórax estaba simplemente representado por los procesos espinosos. Y lo mismo pasaba a nivel lumbar. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Quiere decir que cuando ustedes vayan a leer un músculo, lo que van a ver es que si ese músculo es un músculo largo, que se va a ir insertando a todo lo largo de la columna, va a ir respetando estas líneas de inserción. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de estos músculos. ¿Cuáles son estos músculos? El más lateral de los músculos epiaxiales, se denomina, vamos a empezar de lateral a medial. ¿Sí? Tenemos músculos largos y músculos cortos. Entonces, si hablamos de músculos epiaxiales, dijimos que teníamos largos y cortos. El más lateral es el músculo iliocostal.
¿sí? Ese músculo iliocostal se va a ir agarrando a lo largo de los procesos transversos lumbares, las costillas y los procesos transversos cervicales, de las últimas cervicales, porque casi no llega a la región cervical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el más lateral, ¿sí? Bien lateral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Luego sigue lo que llamamos el músculo longissimus. ¿Sí? Sí. Que tiene varias porciones. Tiene una porción lumbar, el longissimus lumbar, tiene una porción torácica, tiene una porción cervical, ¿sí? Tiene una porción chiquitita que se llama longissimus del atlas. Otra porción que se llama longissimus de la cabeza. Y finalmente, el más importante en el cuello, un músculo que se denomina esplenio. Pero que también forma parte del longissimus. Todos estos elementos van a formar parte del longissimus. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Lógicamente, a ver, la pregunta que tenemos que hacer es ¿de dónde a dónde van? Este se iba a fijar, dijimos, en transversas, costillas y transversas. El longissimus se origina en los procesos espinosos. Y si digo que se origina en los procesos espinosos, a nivel del cuello, ¿dónde lo voy a ver originándose? En el ligamento nucal. En el ligamento nucal, perfecto. A nivel torácico, ¿dónde lo voy a ver originándose? En el proceso espinoso. Muy bien. Y a nivel lumbar también en los espinosos. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde se va a insertar? Se inserta en las otras dos líneas. Es decir, que va de los espinosos, va a nivel cervical, a transversas, ¿sí? Transversas y articulares. A nivel torácico, ¿a dónde va a ir? A los transversos. A costillas, claro, costillas y transversas. Y a nivel lumbar, ¿a dónde va a ir? A las transversas y mapilares. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. No quiero que la compliquen más, ¿sí? Ustedes, si yo te digo, bueno, ¿de dónde a dónde va el esplenio? ¿Cuál es el origen e inserción del esplenio? Bueno, ahí el esplenio justo elegí uno que es una excepción. Pero bueno, ¿dónde va el longissimus torácico? Bueno, el longissimus torácico va desde las espinas a las costillas y las transversas. Porque es torácico. Entonces va a ir de espinas a costilla y transversa. Y el longissimus lumbar, ¿de dónde a dónde va a ir? Y va a ir de las espinas a las transversas y las mapilares. ¿De acuerdo? Sí. Como que se expande, ¿no? O sea, se origina como que se expande, como que se origina desde el punto medial y va como hacia lateral, ¿no? Va hacia lateral y se abre. Se abre en dos tendoncitos de inserción. Uno a la línea intermedia y otro a la línea lateral. ¿De acuerdo? Sí. Bien.
Y luego tenemos el músculo, también siempre hablando de músculos largos, espinal y al semiespinal. No, espera, vamos a poner así. Semiespinal espinal y los músculos cortos del sistema. ¿Está? Entonces, ahora vamos a ver si podemos hacer un cuadrito con esto. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, una pregunta. Sí, En dale. Longissimus, ¿no había uno, puede ser, que cambiaba la dirección de las fibras, que no se originaban espinosas? No me acuerdo si el de la cabeza o el Sí, cervical. el longissimus a nivel cervical, en vez de originarse del extremo del proceso espinoso, las últimas fibras del longissimus torácico, cuando Sí. se va a convertir en longissimus cervical, en vez de originarse del extremo del proceso espinoso, se originan de la base del proceso espinoso, mucho más cerca de la transversa que del proceso espinoso. ¿Sí? Ok, eso en el de la cabeza y el cervical. El longissimus cervical, el del atlas y el de la cabeza. Ok. Los tres, en vez de tener su origen en el proceso espinoso, viene en la puntita del espinoso, lo Claro. tienen, viene en la base del espinoso. Ok, ¿Sí? Cerca del proceso transverso. gracias. ¿De acuerdo? Bien. Ahora yo les decía, vamos a hacer un cuadrito. Para eso voy a abrir un Word, porque es más fácil hacer el cuadrito en Word que en Paint. Bien. Entonces dijimos, el más lateral de los músculos es el iliocostal. Es el iliocostal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. A nivel del cuello, a nivel cervical, el iliocostal cervical es, está solamente a nivel de las tres últimas vértebras. ¿Sí? Entonces tenemos, a nivel del cuello, tenemos iliocostal cervical, solo a nivel de las tres últimas cervicales. ¿Sí? Profe, ¿no hay un cuadro subido en el campus de esto? Puede ser que esté hecho el cuadro. A ver, déjenme ver si ya lo tengo hecho. Nos ahorramos el trabajo de hacerlo. Lo que sí tienen es un resumen de piaxiales que yo les mandé. Está el cuadrito. A ver, mira, acá dice cuadrito piaxiales. A ver, ¿qué dice cuadrito piaxiales? Ahí lo tienen, mire, está perfecto, listo. No lo hacemos, ahí tienen maravillosamente el cuadrito de musculatura piaxial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Genial. Listo. Sí, gracias. Nos ahorramos un trabajo. Muy bien. ¿Quién fue la que dijo? Esa ya tiene un punto de parcial. ¿Quién fue la que dijo Buenísimo. no está hecho en el campus? Acá. Delphi, listo, Delphi. Muy bien. Espero ese Te han punto. ganado mi eterna simpatía. Bien. Sigamos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Tienen que tratar de ver ese material que está subido ahí, ¿eh?
Hay unos dibujos de Piaxial lindísimos del Barone, que casi siempre se toman en los parciales, también están ahí. Yo no sé para qué les pongo el material si nadie lo mira. Acá. Acá hay un pequeño resumen de la musculatura piaxial a nivel del cuello, con unos lindos dibujos tomados del... Les traduje todo el capítulo de piaxiales cervicales del Barone. Y así ustedes lo pueden leer, ven los dibujitos y dicen, ay, qué lindo el dibujito, tiene todos los dibujitos. Bien. Y después, ¿qué más tienen? Tienen una guía de términos de columna vertebral, para que puedan ir poniendo los nombres de las vértebras. Ahí tienen los ligamentos. ¿Ven? Ese, el mismo dibujito que yo les había puesto antes en el... Les mostré antes que lo habíamos hecho en clase. Las raíces de los nervios espinales, las líneas de inserción, el mismo cuadrito de piaxiales que vimos recién. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. Bien. No, porque si no, si todos los cuatrimestres tenemos que hacer todos los cuadritos de vuelta, se me hace larguísimo. Bien, ¿qué otra duda? Dale que nos quedan 5 minutos, que me tengo que ir con los de anatomía 2. Sí, de los plexos venosos vertebrales. No entiendo lo de... Nada. Saber que existen, nada más. Buenísimo. Saber que hay un plexo venoso que se extiende a lo largo de toda la columna vertebral, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Y hay uno que es externo y uno que es interno, nada más, listo. Con eso me alcanza y sobra. Y lo de cauda, equina y filum terminal. Cauda, equina, filum terminal y todo eso lo vamos a ver cuando hablemos de médula espinal, no ahora. Ok, buenísimo. Porque son estructuras derivadas de la médula espinal. ¿Está? Sí, gracias. Muy bien. Profe, Sí. del músculo longuísimo cervical, no me quedó bien claro. ¿Nace de la base del proceso espinoso y en dónde se inserta? De las primeras torácicas, y se va a ir a fijar como cualquier longissimus, ¿en dónde? En los procesos articulares y en los procesos transversos de las últimas cervicales. Ah, ok. Dale, gracias. Perdón, y lo último, de los músculos suboccipitales no hay mucho en el campus, lo vemos más que nada del DICE, por ejemplo. Ahí en esa guía que les mostré recién hay todo un dibujo de suboccipitales. Ah, buenísimo. Y si no, los Gracias. lentes sí son, no hay problema, o del DICE, sí, perfecto. Ah, ok, listo. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tenemos? Si no hay más dudas, me voy con los de la 12. Este tema más o menos, ¿hasta cuándo lo tendríamos? A ver, ustedes tendrían que, de vuelta, usen el calendario que tenemos subido al sistema de alumnos. ¿Sí? Si ustedes entran al sistema de alumnos, esperen que estoy entrando al sistema de alumnos. Ahí Sí, está. perdón, profe, yo lo tengo acá a mano. Esta semana tendríamos que ver columna vertebral 2 y 3. Perfecto. Ya tendríamos que terminar esta semana con columna vertebral. ¿Sí? No sé si estoy compartiendo la pantalla, sí, creo que sí. Sí, estás compartiendo. Bueno, entonces acá vamos a entrar a anatomía 1. Ver cronograma. Entonces, la semana del 19, que es la que empieza ahora, columna 2 y 3. Hay que terminar columna el viernes, sí o sí. ¿Está? Y yo les diría que por favor tratemos de terminar columna el martes, ¿sí? A más tardar.
y empecemos ya con torácico, porque después nos queda una semana y el parcial. ¿Sí? ¿Está? Sí. Así que hay que meterle muy, muy fuerte esta semana a columna. Profe. Que me gustaría que el flash consult del miércoles, la clase de consulta del martes, y a partir de ahí ya empezar con miembro torácico. Hay que empezar a correr del campus y ampliar con los libros. Claro, esa es la tarea. Hay que ver los videos. Columna es cortito, no es muy largo. Hay que ver los 3 videitos que tienen en el campus y ampliar un poquito con los libros y nada más. ¿Sí? Y leer el material que les dejé ahí en el aula. Ese material es un muy buen resumen de lo que tienen que ir viendo. Tienen dibujitos para completar, tienen preguntas para practicar. ¿Verdad? Profe, una pregunta igual creo que es un no, tipo, no vamos a hacer reconocimiento de nada, no va a haber fotos o algo así en el parcial. Dibujos sí, ¿eh? No, pero Dibujos tipo, reconocimiento, o sea, ¿de qué forma? ¿Cómo se tomará? Un dibujito, no sobre un preparado fresco. Un dibujo, y te puedo preguntar qué músculo estoy marcando. ¿Sí? Listo. Sí, eso sí. De los dibujos que ustedes ya vieron. No les voy a poner en el parcial ningún dibujo que no esté en los libros o en el aula virtual. Por eso les recomiendo leer el material que les subí, porque de ese material se sacan los dibujos para las preguntas del parcial. ¿Está? Buenísimo. Sí, profe, gracias. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a dejar de grabar.